Hola mi gente, este es tu canal Fanzoneo y aquí vamos a hablar hoy sobre los preparativos de la dictadura del 15. Le hago un preámbulo. Nada, como siempre me pongo a revisar mi celular y entro a mis redes sociales, en mi YouTube, en mi Facebook. Gracias por seguirme en YouTube. Tengo 14 suscriptores y casi 800 views. Muchas gracias por eso. Ya lo saben, si te quieres unir al canal, aquí te lo dejo, Fanzoneo. Y también estoy en mi Twitter. Estoy publicando mucho en Twitter. Tengo una página de Facebook que hice, pero estoy muy vago últimamente. Tengo mucho trabajo y no he tenido tiempo de hacer el eslogan. Otra cosa que quería decirles por acá, les voy a dejar un momento a ver si lo encuentro. Les voy a dejar este banner sobre Te Presto Mi Voz, una plataforma muy interesante en Facebook donde la gente puede interactuar con algún preso o alguien que tenga una necesidad en Cuba y puede interactuar directamente y apoyárselo moralmente, monetariamente, con alguna ayuda. Sobre todo es para los presos políticos y de conciencia que se manifiestan y van presos. Entonces, es una ayuda a la familia. ¿Ok? Bueno, como les iba contando, estaba revisando mi Facebook y veo una cosa muy interesante que les quiero mostrar ahora mismo. Miren esto. Miren a estos muchachitos. Miren, no levantan una cuarta del piso. Estos son los que por la noche se van a perrear y a bailar reggaetón y a todas esas cosas. Miren, este supuestamente es el grupo de respuesta rápida que tiene la dictadura para reprimir. Miren eso. Miren, miren qué actitud. Miren, con sus palitos. Esto es una técnica aprendida de los chinos. Es una técnica para darle golpe, para infligir miedo, pero para no matar. Entonces, así, ¿sabes? La opinión pública dice, no, pero no los mataron, no les cortaron un brazo, no les rompieron la cabeza. Ahora, la cuestión es, ¿ustedes creen que esos muchachitos estén preparados para enfrentar una manifestación así? Porque no es una manifestación que se va a hacer de opositores, es una manifestación de mucha gente, es una manifestación de profesores, de profesionales, de gente normal que no tiene nada que ver con la oposición, pero que entiende que hace falta un cambio radical. ¿Ustedes creen que estos muchachitos puedan hacer algo? Miren esto, miren esa cara que tienen esos muchachitos, esos jovencitos. ¿Tú crees que esos muchachitos estén dispuestos a darle golpe al primo, al sobrino, a la exnovia, a la madrastra? ¿Ustedes creen que eso pueda ser posible realmente? Y fíjense, aquí hay una cosa interesante. Fíjense la forma que tienen esos palos. Tiene forma de tonfa y tiene forma de machete. Eso es para intimidar psicológicamente al ciudadano. ¿Ok? Ahora, ¿esos muchachitos están dispuestos a soportar las consecuencias? Porque sí, puede haber alguien bueno, que no me meto con ellos, pero si me vienen a golpear a mí, me dañan a mí, yo los ataco. Y desgraciadamente, si no tengo un pedacito de madera igual que ese, yo los ataco con algo más peligroso. Entonces, Díaz-Canel, yo espero que tú tengas conciencia de las cosas que estás creando. Estás creando violencia, estás creando una guerra civil, estás creando una guerra entre pueblos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué preparación tienen esos muchachos psicológica para después poder asimilar todo lo que hicieron y darse cuenta de que lo que hicieron está muy mal? ¿Qué consecuencia puede traer para esos muchachitos una guerra civil creada por su propio presidente?
Miren eso. Miren eso. Muchachitos con palo. No. ¿Deberías ponerlo a jugar pelota? No, no lo puedes poner a jugar pelota porque se te van. En la primera competencia internacional se te van. ¿Eso tiene alguna lógica para ustedes? Tener a estos muchachos, en vez de haciendo algo útil por la sociedad, en vez de repartir comida, en vez de trabajar en el campo, ¿ustedes creen que eso tiene algo útil? Porque hasta donde yo lo veo, eso es lo que está creando violencia. Porque esos muchachitos no los van a llevar de una provincia a otra. A esos muchachitos los van a poner en sus mismas provincias. Los van a poner en su misma calle. Los van a utilizar en sus mismos barrios. La dictadura no se da cuenta de la consecuencia que trae esto. La dictadura no se da cuenta del desorden, de la enemistad que trae eso entre las personas. Porque ya no usan a los militares, que los militares no quieren, que no les conviene, porque los militares sí se pueden rebelar, se pueden virar y pueden utilizar sus armas de fuego. Estos muchachitos no tienen conciencia. Estos muchachitos hacen lo que sea para ganarse un día más de pase del servicio militar. Lo hacen para tener derecho a 2 cajas de cigarro más en el servicio militar. Lo hacen para no tener que hacer la guardia por la noche en el servicio militar. Cualquier cosa que ellos puedan hacer que les mejore su estatus de vida en el servicio militar, ellos lo hacen. Y ahí es donde la dictadura se agarra de esos problemas. Es así. Así es como los muchachitos pueden mantener su estatus social en el servicio militar. En una cama mejor, o en una litera mejor, o en un cubículo mejor, más organizado, más limpio, donde no les den golpe, donde no les roben. O incluso donde puedan tener la jevita cerca. Porque así sucede. Así sucede. No hacer guardia 7 horas en la noche es un privilegio. Y así es como se gana. Prestándose para ese tipo de cosas que realmente son demasiado desagradables. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me da vergüenza. Yo no sé ustedes, pero mi familia que está en el servicio militar y los ve haciendo esa cosa, no, eso deja de ser mi familia. Entonces, vamos a crearle conciencia. Vamos a comunicarnos con nuestros jóvenes y vamos a crearles conciencia. Vamos a decirles las consecuencias que trae hacer eso. No consecuencias externas, las consecuencias internas. Porque es muy desagradable caminar en tu propia ciudad, en tu propio barrio, en tu propia calle y tener que tener 8 ojos alrededor de tu cabeza, porque eso trae enemistad, eso trae consecuencias y la gente no olvida. Y aunque estés vestido de militar, algún día serás civil, algún día irás a tu casa, algún día irás a ver a tu madre, o a tu padre, o a tu abuela, o a tu prima. La venganza es algo que no se puede controlar y el cubano no olvida. Piénsenlo bien, jóvenes, piénsenlo bien. Utiliza ese pedazo de madera contra el que realmente lo merece. Contra ese tirano opresor que te está poniendo la bota encima. Piénsalo. Piénsalo y date cuenta de que la realidad que tú estás viviendo no es la real. ¿Ok? Piénsalo. Cuestiónate lo que te está diciendo tu superior. Cuestiónate lo que te están haciendo hacer y decide por ti mismo. Y asume las consecuencias de tus decisiones. Porque yo sé que negarte a hacer eso te puede llevar preso. Te pueden hacer un juicio político. Te pueden meter preso 1 año o 2. Pero entre atacar a mi propia gente y estar preso 2 años en una prisión militar,
yo prefiero estar preso 2 años en una prisión militar antes que atacar a la persona que veo todos los días en la cola del pan, a la persona que veo todos los días en la cola para en la guagua, la persona que fue mi vecina o la señora mayor que fue mi suegra o la muchacha que fue mi novia o el muchacho que fue mi colega de jugar bola. Piensa, piénsalo, es tu propia gente, es tu propio pueblo. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya servido de algo. Espero que haya servido para llevar conciencia. Si conoces a alguien que está en esta situación, que está vestido de verde con un pedazo de madera dispuesto a atacar a aquellos que se manifiestan con la palabra, pacíficamente, sin hacer daño a nadie, sin destruir nada, por favor, díganle que no lo haga, que no vale la pena, que no es lo correcto. Díganle que cuestione lo que está pasando. Díganle que si ellos tienen la libertad de utilizar ese palo de madera para atacar a alguien, el pueblo también tiene ese derecho a manifestarse pacíficamente y a defenderse. ¿Ok? Ustedes son un grupito. El pueblo es un grupote. El ejército en Cuba, utilizando estas gentes de respuesta rápida, los chismosos del barrio, harán 1 millón, más o menos. Todavía faltan 10 millones, que son la masa de verdad, que es el pueblo de verdad. Ustedes no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste este pequeño intercambio, esta pequeña observación. Y ya lo sabes, me puedes buscar en mi página de YouTube. En mi página de YouTube, disculpa, mi página de YouTube. Puedes buscar como Fansoneo. También me puedes buscar en mi página de YouTube, en mi Twitter, sorry. Disculpen, estoy tocado. En mi Twitter. Y si te ha gustado y si crees que se lo puedes enviar a alguien, suscríbete, dale like, comenta, activa las notificaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fansoneo. Muchas gracias.